Sesión del curso de Defensoras de la Pachamama. Para quienes están por primera vez, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, para quienes ya han participado de la primera sesión que se celebró hace 15 días, pues también nos da muchísimo gusto verles de nuevo. Antes de presentarles a quien va a moderar esta sesión, me gustaría invitarles a todas y todos a tomar un minuto de nuestro tiempo para hacer un breve ejercicio. A lo largo de los últimos meses hemos experimentado una crisis social, mucha incertidumbre sobre lo que está pasando en el mundo, qué va a pasar en el futuro. Y desde luego que ha generado pues una gran inquietud sobre qué es lo que viene para todas y todos nosotros. Y creo que hay uno de los temas que nos ha faltado y es seguir construyendo este sentido de empatía. Entonces quiero pedirles que nos sumemos a un minuto de silencio por todas las personas que no pudieron sobrevivir a la pandemia, por todas las personas que pues están viviendo momentos difíciles, por todas las personas que no han logrado sobrevivir a fenómenos como el cambio climático, por todas las personas que enfrentan todos los días la violencia, ¿no? Más muertos, mucha gente que está defendiendo el ambiente, mucha gente que vive por la violencia, y es cómo desarrollamos este sentido de empatía. Entonces quiero invitarles a tomar un minuto de silencio por todas esas personas y que en este minuto podamos reflexionar el valor de la vida, de por qué estamos aquí y lo importante que es este espacio para seguir construyendo, ese futuro que queremos como humanidad. Entonces, les invito a, si quieren cerrar los ojos o a simple y sencillamente quieren tomar solo un momento para reflexionar la importancia de la vida. Así que comenzamos un minuto de silencio. Muchísimas gracias por este momento para digamos, reflexionar sobre estos retos que trae consigo la pandemia y sobre todo por la oportunidad que tenemos de reflexionar hacia dónde queremos ir. Algunos hemos enfrentado, digamos, unos momentos difíciles en estos meses, pero al final del día lo que tenemos que seguir generando es este sentido de empatía y justamente una reflexión que una gran colega hizo y que ya van a conocer ustedes en estas futuras semanas, pues es justamente tomar estos minutos para reflexionar y sobrevalorar lo que tenemos frente a nosotros, la vida y lo que viene. Ahora sí, y bueno, justamente siguiendo este sentimiento de empatía, como todas y todos ustedes saben, parte de esta experiencia, de este curso, justamente tenemos una misión de poder llevar a cabo una sesión presencial en la Amazonía ecuatoriana, pero bueno, dado los problemas derivados del COVID, hemos decidido aplazarla porque, bueno, en la Amazonía se han vivido muchos casos de COVID y nosotros no queremos poner en riesgo a la población que vive en estas diferentes comunidades, por lo cual estamos aplazando esta sesión. Ya les informaremos de cuál va a ser la nueva fecha, obviamente esperando que todo esto se empiece a tomar una nueva forma.
Pero lo que les queremos informar es que el lunes les vamos a mandar el programa actualizado. La verdad es que ha sido, no va a cambiar mucho, es simple y sencillamente un ajuste de fechas, pero sobre todo pues hemos incluido un par de sesiones que estamos seguras que van a ser de mucho interés para todas y todos los participantes de este curso, así que pues esperamos que al final también sea importante, porque también van a conocer a mucha gente que está desde las comunidades platicando con nosotros para compartirnos sus experiencias. Entonces, eso se los vamos a estar mandando el lunes. Y bueno, no se olviden que al final de la sesión también vamos a abrir nuevamente el micrófono para que 8 de las personas de los participantes se presenten, así que los 8 primeros que pongan su nombre ahí en el chat, les vamos a dar un espacio al final de la sesión para que se presenten, para que nos cuenten quiénes son, de dónde vienen y qué les da esperanza. Y bueno, ahora sí, sin más, quiero presentarles a Paula Silva, quien será la moderadora de la sesión de hoy. Me da muchísimo gusto tenerla aquí. Paula es ingeniera hidráulica, es mexicana, es especializada en manejo integral de recursos hídricos, actualmente colaborando con una empresa que se llama Jacobs. Y bueno, yo tengo el gusto de conocer a Paula porque somos parte de un programa de liderazgo de mujeres en la ciencia que se llama Homeward Bound, del cual ya les podremos platicar en las próximas semanas. Y bueno, es un gusto tenerla, muchísimos años de experiencia y ella, bueno, además de ser muy aguerrida y con muchísimos años trabajando en estos temas, pues también es una gran defensora del planeta. Así que muchísimas gracias, Paula, y esta sesión queda en tus manos, así que en un momento nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a ti por la excelente introducción, Sandra, y por recordarnos lo valioso que es ese minuto y ese espacio para reconectarnos con nosotros y con los que estamos aquí presentes en esta sesión, que ya por el hecho de estar aquí estamos mostrando el interés que tenemos por y la empatía que tenemos por lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Y los retos que estamos enfrentando. Entre ellos, el cambio climático, que es lo que nos reúne aquí. Tenemos un excelente panel que está conformado por expertas en derechos humanos y en equidad de género. Y así como ustedes, yo también estoy muy ansiosa por aprender de ellas y escuchar su perspectiva. He trabajado en temas del cambio climático, específico en el impacto que tienen en el abastecimiento de agua, pero este enfoque de derechos humanos y equidad de género no es mi especialidad, entonces estoy muy interesada, así como todos ustedes, de escuchar estas excelentes mujeres profesionistas y que han dedicado muchos años de su vida, muchos años de estudio y de horas y de esfuerzo para avanzar en estos temas tan relevantes. Tenemos a Liliana Ávila, que es de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. A Itza Castañeda, es integrante de la Red Género y Medio Ambiente. No la tenemos por ahí en el video, pero esperemos que pueda hacer uso del video más tarde. Tenemos también a Paula Fuentes, mi tocaya, asesora del gobierno chileno para la agenda de género ante el cambio climático. Y finalmente tenemos a Erika, fundadora de la organización Resama. Estoy muy impresionada de haber leído su trayectoria profesional y personal. Los invito a todos los participantes a que lean con mayor detalle la referencia en el documento que se les distribuyó sobre las biografías de las ponentes. Y sin más, quiero empezar esta sesión, me interesa muchísimo. Va a ser una dinámica de preguntas, en donde vamos a tener dos rondas con preguntas específicas a cada una de las ponentes. Al final habrá espacio para preguntas y si ya no pueden aguantar más, escríbanlo en el chat y más tarde revisaremos esas preguntas. Empezamos con Liliana. ¿Nos pudieras dar una
responder cómo se relacionan los impactos del cambio climático con los derechos humanos. Son cosas que hemos escuchado muchísimo, pero ¿cuál es la conexión que existe y el vínculo? Bueno, muchas gracias. Un saludo desde Colombia a todas las mujeres de América que defienden la Pachamama. Pues un total orgullo y mucha gratitud por estar en este espacio. Saludo también a mis colegas del panel. Miren, el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia humana porque tiene una interrelación con otros derechos que también son indispensables para la existencia. Uno de los grandes impactos provocados por el cambio climático pues se deriva, por supuesto, en las afectaciones al ambiente y, en consecuencia, a múltiples derechos humanos. Ya varios relatores de Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales han recalcado la interrelación que existe entre el cambio climático y los derechos humanos, pero también el impacto que esta problemática está teniendo pues en todo el planeta, ¿no? Yo voy a hacer un poco una conversación en relación con todo lo que implica para los derechos y todo lo que está implicando para nuestros derechos, lo que está pasando en el planeta con el cambio climático. Por ejemplo, frente al derecho a la vida, existe un consenso científico que muestra los riesgos a este derecho por el aumento a lo largo de sus vidas del calentamiento pues, del planeta. La Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático puede provocar alrededor de 250.000 muertes entre 2030 y 2050, derivadas de malaria, malnutrición, diarreas, golpes de calor. Eh, También, por supuesto que hay impactos graves y se aprecian impactos graves en el derecho a la salud, que es el derecho que tenemos todos los hombres y las mujeres de gozar del más alto nivel de salud posible. Y este derecho se ha amenazado por el cambio climático porque implica riesgos para la salud al afectar variables sociales y ambientales determinantes de la salud. Según el IPCC, que es, digamos, o sea, el órgano que aglutina a varios expertos del planeta y que ha venido desarrollando estudios relacionados con el impacto climático y digamos que es la autoridad científica en este tema, ha, ha considerado que hay enfermedades relacionadas con el clima en regiones que anteriormente no eran endémicas, por ejemplo, la malaria en los Andes, el dengue en América Central y en América del Sur, que eran enfermedades que nunca habían estado presentes en estas regiones y que a raíz de los cambios de temperatura, de las modificaciones del ambiente, pues están teniendo presencia y eso pues implica un grave riesgo para las personas y para los seres que habitan ahí, que no están, cuyos sistemas inmunológicos, por supuesto, que no están preparados para atender este tipo de epidemias. Y además se espera que las enfermedades transmitidas por vectores sean más frecuentes porque las temperaturas más cálidas promueven la supervivencia y persistencia de vectores y amplían su rango geográfico de expansión, cambiando patrones de enfermedad como la malaria, la fiebre, el dengue, el cólera. Pero también el cambio climático también tiene efectos indirectos en la salud, es decir, que son aquellos que resultan de los cambios en los sistemas ecológicos y sociales. Incluyen el aumento de la desnutrición, el aumento de cambios de problemas mentales y físicos asociados a la migración masiva, al desplazamiento forzado debido a fenómenos climáticos de evolución lenta y rápida, y el asentamiento de las personas desplazadas en espacios estrechos o poco saludables. También otro derecho que se ve seriamente afectado es el derecho al agua, porque los cambios, o sea, el cambio de temperaturas está produciendo cambios en los ciclos hídricos y esta es una clara manifestación del cambio climático. Se desestabilizan los suministros de agua dulce y los servicios que proveen estos ecosistemas de los que dependen muchas personas y de los que además depende mucho disfrutes de otros derechos. Y a medida que el clima cambia, las sequías, las inundaciones, el deshielo de los glaciales, el aumento del nivel del mar y las tormentas se intensifican.
Y por supuesto, esto tiene consecuencias graves para el acceso al agua y para los ríos de los que dependen muchas comunidades y muchas personas. También hay un tema muy preocupante del que hemos venido haciéndole seguimiento desde AIDA, que tiene que ver con el derecho a la cultura. Muchas de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes han desarrollado sus modos de vida en el territorio con base en las condiciones de sus ecosistemas. Y si esos ecosistemas cambian, pues también hay una afectación grande a prácticas de subsistencia milenaria de los pueblos indígenas y rurales que están sufriendo graves problemas para adaptarse a esas nuevas modificaciones. Regiones donde dependían de los... o sea, comunidades que dependían de los ecosistemas y que habían subsistido ahí con modos específicos de agricultura, han tenido que abandonar muchas de esas prácticas en razón a todas las modificaciones que están ligadas al cambio climático, y por supuesto con eso pues todo el mundo y todo nuestro planeta está perdiendo un montón de riqueza milenaria que afecta gravemente nuestro derecho a el derecho a la cultura. Como ustedes también pueden imaginarlo, el derecho a la alimentación pues también tiene graves impactos derivados del cambio climático. Ya en el 2015 la relatora especial sobre el derecho había preparado un informe a la Asamblea de Naciones Unidas en donde señalaba que ya estaba teniendo impactos significativos aproximadamente en 1 billón de personas y que si no se tomaban acciones para el 2050 se iba a aumentar en un 20% la cantidad de personas que sufrían hambre en el mundo, que ya pues tiene cifras bastante preocupantes. Y esto es especialmente grave para nuestra región, para América Latina, porque el 90% de nuestra agricultura depende de aguas y por supuesto es muy vulnerable a los cambios en las precipitaciones durante la temporada de crecimiento de los cultivos. Y si se afectan el ciclo de los cultivos, pues claramente hay una afectación grave al derecho a la alimentación. Aquí ya me suena el pitico de que se me acabó el tiempo. Simplemente quería señalar que otro derecho que estaba afectado pues era el derecho a la circulación a la residencia. Ya se considera que el cambio climático es el causante de mayores desplazamientos, muchísimos más que la guerra. Y pues por supuesto en eso seguro van a complementar mis compañeras. Por supuesto que las afectaciones a los derechos también no se producen con toda la población de manera igual, sino que tiene impactos específicos en mujeres, niños, pueblos indígenas y población de mayor vulnerabilidad. Entonces yo así cierro mis 7 minutos tratando de condensar. Sí, por supuesto que es muy complejo, pero creo que has hecho una excelente labor en vincular los efectos del cambio al impacto que tienen directamente a las personas, que finalmente lograste hablar de salud, del impacto que tiene el agua, de la alimentación, de la movilidad, y cómo eso se vincula directamente pues, en los derechos que cualquier ser humano debe tener, la salud, la alimentación y cómo se ven afectados. Vamos a seguir con Itza Castañeda. Habíamos tenido problemas de audio. No sé, Itza, si puedes hablar. Te veo conectada, pero no te podemos escuchar. Mientras resuelves el problema, vamos a pasar con Erika. Esperemos, si resuelves el tema de audio, nos dices y regresamos contigo. Erika, ¿de qué manera se relacionan las migraciones humanas con el cambio climático y cómo se relaciona con lo expuesto sobre derechos humanos y la equidad de género? Ya nos dio Liliana una pequeña introducción. ¿Cómo podrías tú ahondar en esa relación que existe específicamente con la movilidad y las migraciones? Bueno, buenos días, tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarnos. Y creo que Liliana hizo una contextualización muy buena
Y perdón por mi español, soy brasileña, como ven. Y para mí, por mi tiempo de experiencia, hay toda una relación, porque obvio el tema ambiental no está aislado de otros temas. Eso es un punto de partida que tenemos que tener en mente. Una crisis climática, una crisis ambiental tiene también raíces estructurales que están en vulnerabilidades económicas, socioambientales, al mismo tiempo que tenemos, por ejemplo, en América Latina y en otras partes del mundo, una sociodiversidad y una sociodiversidad, una diversidad ambiental, también tenemos desigualdades muy profundas y por eso tenemos que tener en mente que el clima o los cambios climáticos y ambientales afectan a las personas geográficamente de manera distinta y también a los grupos de manera distinta. Por eso fue tan importante, Liliana, introducir la cuestión de los derechos. Es importante decir que cuanto más vulnerables son las personas, más serán afectadas, obviamente, y que debemos tener en nuestra conciencia que debemos mirar por una mirada integral a los derechos humanos y a las agendas, que no solo de los derechos humanos. Es muy importante hacer una mirada, un enfoque integral desde el punto de vista de los derechos humanos, porque en todas las personas que están en movilidad, Liliana apuntó muy bien el IPCC hablando de migraciones masivas, desplazamientos masivos. Entonces, los puntos de partida que podemos tener son, ya existen el fenómeno de las migraciones climáticas, ya están internamente o cruzando fronteras, pero lo que no existe todavía son patrones mínimos de protección que deben los estados implementar, sean basados en los derechos humanos, en acuerdos que ya están, pero patrones mínimos de protección de esas personas. Y para que sean atendidas las necesidades específicas. Por ejemplo, la necesidad específica de las mujeres son distintas de los niños, son distintas también de las distintas comunidades, pero un problema que tenemos hoy es de generar evidencias por la ausencia de datos desagregados que nos permita mirar a esos grupos de maneras específicas. Pues, para que desarrollemos políticas públicas eficaces, efectivas, duraderas, tenemos que tener datos desagregados, tenemos que comprender cuáles son las necesidades de las personas de movilidad, o sea, migrantes que se anticipan a lo peor, migrantes que son forzados a migrar por su territorio, no permitir más condiciones de permanecer, de quedarse. Liliana apuntó muy bien la cuestión agrícola, la escasez de los recursos hídricos que impactan a esas personas, especialmente a muchas comunidades de nuestra región y que impulsan los desplazamientos, no solo por la sequía, por la falta de recursos hídricos, mas por condiciones existentes y preestablecidas. Y si esas personas tuviesen la oportunidad de participar, de acceder a recursos, de participar de la formulación de las políticas, de las tomas de decisiones, podrían cambiar su futuro, podrían cambiar y podrían quizás permitir que se dasen sus territorios con más recursos y con más capacidades adaptativas. No es que no las tengan, faltan los recursos que viabilicen esa capacidad adaptativa y que a través de sus conocimientos les permita quedar en sus territorios. Entonces, el cambio climático es una de las mayores causas de desplazamientos. Por ejemplo, este año casi la mitad de las personas que se desplazan por desastres son mucho más gente que se desplazan por conflictos.
Entonces tenemos que pensar en eso. Internamente ya hay más gente se desplazando por desastres que por los conflictos. Y debe haber una mirada desde las políticas públicas a nivel global. En el régimen climático, por ejemplo, hay un equipo de tareas que trabaja con la cuestión del desplazamiento. No sé si todos la conocen. Participamos haciendo aportes a ese equipo que aporta al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia, para que podamos, a través de conocimiento, de cooperación, implementar recomendaciones a los estados de cómo hacer frente a esos desplazamientos, porque ya están ocurriendo. Y a la falta de reconocimiento a nivel de los estados internamente, y a nivel regional y a nivel global obligatorio, expone a esas personas, por ejemplo, cuando tenga que cruzar una frontera de un país, a múltiples violaciones. Y ahí llego a la cuestión de las mujeres, que están mucho más expuestas a violaciones de sus derechos humanos cuando se desplazan. Por ejemplo, a traficantes de personas para fines sexuales y otros. Entonces, las mismas condiciones de las mujeres en sus comunidades internamente también sufren, y mucho más cuando cruzan una frontera, porque el patriarcalismo, el patriarcado está muy presente también cuando se desplazan internamente por menos condiciones y menos acceso a educación, a recursos, a espacios de trabajo, a posiciones de liderazgo. Entonces, no es diferente con el tema de las migraciones climáticas. Incluso porque cuando se desplazan las mujeres con sus hijos para otras localidades, tienes que refacer muchas veces con otras actividades que no son sus actividades originarias. Y un tema muy, muy importante para nosotros que trabajamos con las migraciones son no solamente las pérdidas económicas de sus territorios, sino los costos emocionales de la migración, los costos emocionales de dejar su gente, sus territorios, sus raíces culturales, tradicionales, y migrar a otros lugares, a otras sociedades que ni siempre las incluyen. Entonces, es un tema muy complejo, muy sistémico, que debemos tener una mirada muy integral y de muchas agendas: climática, de desarrollo sostenible, de reducción de riesgo de desastres, porque el clima es una de sus principales causas, pero no es la única. Eso me gustaría decir. Es un desastre jamás es natural. Las amenazas pueden ser naturales, pero los desastres no son un proceso de construcción social, son procesos que son agravados por la exclusión, la desigualdad, la ausencia o la mala ejecución de políticas públicas, por ejemplo, la falta de normas e instrumentos que puedan ofrecer las mismas oportunidades para toda la gente que se desplaza. Entonces, es muy importante también tener en cuenta a la situación de los migrantes que se encuentran, que tienen que cruzar un país y que se encuentran en situación de migrantes en un país que no es el suyo, porque muchas veces, como no hay en muchos países instrumentos de admisión a esas personas, se queda en una situación de no documentación, puede se encontrar en situación irregular. Y es importante decir que la migración no se impide. La gente no va a dejar de migrar por temas de ausencia de reglamentación, por ejemplo. Entonces, es muy importante que tengamos la conciencia de que lo migrante también puede ser afectado en un desastre en otro país que no es de su origen, y enfrenta mucho más barreras como el idioma, como la cultura y como otras. Entonces, el tema de mi... ¿Pues? Sí, no, pues nada más quería reforzar lo que nos está respondiendo para poder pasar con Paula en la siguiente pregunta. Creo que dos puntos muy importantes, mensajes claves que nos has dado, es
es la manera distinta que afecta el énfasis que hiciste en la diversidad que existe en el impacto y la parte de integralidad que se tiene que trabajar como un problema integral. Entonces nos quedamos con esos dos mensajes claves, la conciencia de que cada individuo y cada grupo recibe y es afectado de manera distinta, y la necesidad de hacerlo de manera integral. Vamos a seguir, intentar de nuevo con Itza, a ver si tienes el audio, Itza. Estás en silencio. Intenta nuevamente. No. Hola, Itza, mira, perfecto, ya te escuchamos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! De todos modos estoy, disculpen, de todos intentando. Modos conectada por celular. Itza, la pregunta que teníamos para ti era ¿por qué se requiere un enfoque de género para que se pueda atender de manera efectiva el cambio climático? Tus compañeras Liliana y Erika ya nos dieron cierta visión. ¿Pudieras dar ejemplos más específicos, además de los que han mencionado, por qué es necesario que haya un enfoque de género para que se atienda efectivamente este conflicto? Bueno, crisis. Yo creo que las dos compañeras que me precedieron han hecho un excelente enmarque ya de por qué cambio climático no puede ser abordado si no es bajo un enfoque de género. Aunque nosotros lo que estamos diciendo también es que el enfoque de género solito nos queda corto. Y ellas ya lo plantearon desde el enfoque de derechos humanos, por supuesto, y empezaron a plantearlo sin nombrarlo desde el enfoque interseccional. Es decir, cambio climático afecta de manera diferenciada a hombres, mujeres, niños, niñas, grupos étnicos, gente urbana, gente rural. Y yo lo que quisiera como mencionar respecto a por qué este enfoque nos da una visión más completa es una cuestión estadística. Somos el 51% de la población, las mujeres. Nuestros países en América Latina están teniendo un bono demográfico importante y hay un envejecimiento y feminización del campo y hay una migración importante y una urbanización importante en la ciudad. Entonces yo estoy ahora empezando a trabajar muchísimo dos temas que quiero poner en la mesa. Uno es, tenemos que tener una mirada más urbana también, porque el 80% de la población de América Latina vive en zonas urbanas. Y en zonas urbanas no necesariamente al centro de los países, sino muchas de estas zonas urbanas son en zonas costeras. Brasil, por ejemplo, ¿cuántas ciudades? Tiene grandes ciudades. Nosotros tenemos Cancún, pero si hacemos un mapeo, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio nosotros, como dirían mis hijas, quienes estamos trabajando estos temas, de ver un enfoque también más geopolítico, geosocial, con el enfoque de género. Y lo que ustedes planteaban de las migraciones, sí, todo esto lo tenemos ya que atender. ¿Y a dónde están llegando estos desplazados climáticos? Esas son las zonas urbanas. Y están llegando a suburbios donde las mujeres, muchas de ellas rurales, están siendo sometidas a las peores condiciones de infraestructura, de carencia de infraestructura urbana y de violencia de género también. Entonces, se nos hace una ecuación no de sumar, sino una ecuación más compleja de género y cambio climático, que tenemos que abordar. Nosotros acabamos de terminar un documento que se los pasaré después si no lo tienen, que es sobre todo estos vínculos de violencia de género y medio ambiente, y hemos dedicado un capítulo entero a cambio climático donde abordamos el tema de los desplazados, de la migración, el casamiento forzado infantil, esto más en África, no se ha estudiado, si en América Latina también las niñas se están casando más
a edades más tempranas, después de eventos climáticos extremos como son las sequías en el corredor mesoamericano, en el corredor seco mesoamericano, o como son ya los deslaves, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas más cosas que documentar y el enfoque de género combinado con el de derechos humanos y el de interseccionalidad, por supuesto que nos tiene que dar resultados que tenemos que trasladar a políticas públicas. No existen políticas públicas para atender estos temas. Tenemos hoy una gran oportunidad, no sé cómo voy con mi tiempo, ¿me avisas? Y es que muchos de los países de América Latina están haciendo sus nuevos compromisos de sus NDCs. Y el IPCC, el Acuerdo de París dicen, y estas nuevas NDCs tienen que ser con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género. Justamente en un ratito más hay una videoconferencia en México sobre cómo hacer sus nuevos compromisos con estos enfoques. Yo creo que el reto que tenemos no es solo hacerlos, porque en papel han estado desde las desde los primeros, pero no tenemos mecanismos para verificar su cumplimiento, no tenemos indicadores, no tenemos un conocimiento como sociedad civil para decir y exigir al Estado, porque esto es una exigencia. Lo deben cumplir. Es un compromiso internacional vinculante, el de cambio climático. Entonces, ese es uno. Y el otro también, cómo los mecanismos de la mujer se involucran en esto, porque al parecer dejan el tema de cambio climático fuera. Ya para terminar, creo que la Conferencia Regional de la Mujer que acaba de pasar en Chile en enero, elaboró un documento muy interesante. Hay un capítulo dedicado totalmente a cambio climático, donde plantea los desafíos en términos de políticas que tenemos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Itza, por tu intervención. Creo que queda perfecto para la siguiente pregunta que le tenemos a Paula, ¿no? Ya también Erika mencionó la necesidad de crear estas políticas públicas y de garantizar estos recursos que se necesitan para que las minorías y en específico las mujeres tengan su capacidad de adaptarse. Entonces, a Paula le queremos preguntar que nos diga de manera más específica qué se está haciendo, qué está haciendo la comunidad internacional y los derechos humanos en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Queremos saber un poco, bueno, ya entendemos el problema, ahora cuáles son las herramientas que tenemos, ¿no? Y qué se está haciendo. Genial, muchísimas gracias Paula y muchísimas gracias a todas las colegas. Claro, ya sentado el contexto, yo quisiera compartirles específicamente, brevemente, un poco la evolución de la integración de género en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático y contarles en qué está actualmente, cuáles fueron los resultados específicamente en esta materia en la recién terminada COP25. Como algunos de ustedes sabrán, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático fue una de las únicas convenciones de Río que no integró una referencia explícita en materia de género, a diferencia de sus convenciones pares de deforestación y de biodiversidad. Entonces, desde ese momento ya surge una necesidad de trabajar en relación a la integración de este enfoque. La evolución de la integración del enfoque de género ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente el foco era más bien dirigido a temas de participación, de balancear la participación de las mujeres y promover el balance de género dentro de las delegaciones de la negociación y de los órganos de la convención, para transitar hacia un foco más actual, que tomando eso, sí lo que busca es promover una integración mucho más transversal de las consideraciones de género en los ejes temáticos de la Convención y del Acuerdo de París, como son mitigación, adaptación, los medios de implementación, pérdidas y daños, por ejemplo.
Entonces, desde el 2001, digamos desde la COP7 en Marrakech, por ejemplo, en donde surge una primera decisión independiente de cómo mejorar el balance de género, ha ido evolucionando con el tiempo. Pasamos, por ejemplo, por Cancún en el 2010, en donde hubo referencias de género en materia de adaptación, de Red Plus, de desarrollo de capacidades. Luego en Durban, el 2011, en que se incluyeron integraciones de género en materia de finanzas y de tecnología, en los mecanismos específicos de estas materias. Luego, en el 2012 fue un hito clave, porque en Doha, la integración de la agenda de género se transformó en un tema permanente dentro de las negociaciones de las COP, lo cual fue sin duda un gran hito. Pero las dos estructuras más importantes en que esto se vio reflejado fue en Lima, la COP20, en donde en el marco de esa negociación se logró acordar y adoptar un programa de acción de Lima de género, que es este Lima World Program on Gender, que sienta en el fondo un marco general y responde a la pregunta de por qué. ¿Por qué es necesario integrar género en el cambio climático, en la acción y en la política climática? Entonces sienta ciertos principios y ciertas bases que dirigen la respuesta en ese sentido. Luego, ¿verdad? En París, el 2015, tenemos que el preámbulo de París recoge en su párrafo preambular la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Y la equidad intergeneracional. Y ya en la COP23 del 2017, en la COP de Fiji, se construye el primer plan de acción de género. El primer plan de acción de género lo que busca es contestar la respuesta de cómo. Esto que señalaba Itza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a integrar género en la política y en la acción climática? Entonces este plan de acción lo que hace es definir áreas prioritarias de trabajo, medidas específicas, responsables, un cronograma y niveles de implementación. Entonces, con este primer plan de acción, ¿cuál era el mandato en esta COP25? Tanto el programa de trabajo de Lima de la COP20 como este plan de acción de género terminaban y concluían sus actividades a 2019. Entonces, la tarea a realizar en la COP25 era precisamente revisar tanto el programa de trabajo de Lima como el plan de acción de género, reforzarlos y extender su periodo. Con ese mandato, entonces, ustedes, como bien señalaba Paula, yo tuve la oportunidad de trabajar junto a la presidencia de la COP25 en este ítem de negociación, asesorándolos en la negociación. Entonces, puedo contarles que si bien fue una negociación bastante compleja, porque inicialmente pensábamos que quizás íbamos a lograr los consensos durante la primera semana de la COP, que como algunos de ustedes saben, sucede bajo el mandato de los órganos subsidiarios, pero como la negociación se complejizó un poco más, tuvimos que pasar hacia la segunda semana. La buena noticia es que logramos adoptar una decisión en ambos sentidos. Antes, como yo les comentaba, tanto el programa de Lima como el plan de acción de género estaban separados. Ahora lo que hicimos es juntarlos en un solo instrumento con un mismo periodo de vigencia, que es de 5 años. La próxima revisión es al 2024, con una revisión intermedia al 2022. Este es un instrumento que considera, integra lenguaje de derechos humanos y de transición justa, tal y como lo hace el Acuerdo de París. Considera ciertas referencias de financiamiento, que era muy importante para los países en vía de desarrollo, que pudiéramos contar con referencias de financiamiento para apoyar la implementación de este plan de acción de género. Refuerza significativamente todo lo que es la creación de capacidades y la implementación de la acción climática con perspectiva de género en diferentes niveles y con diferentes actores. Entonces, brevemente les voy a contar sobre estos 5 áreas prioritarias. Voy a referirme en mayor profundidad brevemente a 2 por sobre estas 5, pero los invito a revisar el plan de acción de género que enviamos como documento adjunto a todos los participantes de este taller.
La primera área prioritaria se refiere a la creación de capacidad y a la gestión del conocimiento y la comunicación, y lo que busca es definir acciones que en definitiva integren la perspectiva de género tanto en la formulación como en el monitoreo, en la implementación y en la revisión de todos los que son los planes, estrategias, acciones y política climática en general. Y ahí, precisamente lo que se refería a nuestra colega, es la invitación a integrar esta perspectiva en la actualización de nuestras NDC, en los planes de adaptación nacionales, en nuestras comunicaciones y en nuestros reportes que como países tenemos que presentar ante la convención, ¿verdad? También se refiere a algunas actividades que lo que buscan es recopilar y analizar datos desagregados tanto por sexo y análisis de género que estén al servicio del cambio climático, que hagan este link. Fortalecer esta comprensión de los impactos diferenciados, por qué afecta el cambio climático de manera especial a mujeres por sobre hombres, y también relevar el rol de las mujeres como agentes de cambio en el combate al cambio climático, entre otras cuestiones. Una segunda área tiene que ver con el balance de género y la participación y el liderazgo de las mujeres en el marco de la convención. Entonces busca acompañar a las mujeres negociadoras a través de fondos de viajes para apoyar, por ejemplo, la participación de mujeres de comunidades locales, indígenas o de países en vías de desarrollo, países más vulnerables. También conecta ciertas sinergias con el grupo de trabajo de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual es muy interesante para ir viendo cómo se van tejiendo estas sinergias entre unos y otros temas dentro del marco de la negociación. Un tercer pilar tiene que ver con la coherencia, que es cómo la convención y sus órganos subsidiarios hacen coherente este mandato de integrar género en sus propias funciones. Entonces es un conjunto de actividades que lo que busca es fortalecer y generar capacidades internas para integrar estos mandatos de género también. Pero quisiera hacer un énfasis en una de las áreas que yo creo que podrían interesar más para este grupo de trabajo, que se refiere a la implementación con perspectiva de género y los medios de implementación, que busca en el fondo decir cómo lo tenemos que hacer nosotros, nuestros países, para avanzar en una política y acción climática que considere el enfoque de género. Entonces, alguna de las actividades que implica esto es compartir experiencia y creación de capacidades para generar presupuestos de género relacionados al cambio climático. También generar conciencia sobre el apoyo financiero y técnico que ya existe, que es disponible para fortalecer la integración de género y facilitar el acceso a este financiamiento tanto a mujeres de base como pueblos indígenas, comunidades locales. También tiene un enfoque en promover soluciones tecnológicas con perspectiva de género, de nuevo que busquen, en este caso, una particularidad es que tengan en cuenta la protección de prácticas locales, indígenas y tradicionales, y también que fomenten la participación de mujeres y niñas en el liderazgo de la tecnología. Y también hay una actividad interesante en cuanto a la recopilación de información y datos desagregados en diferentes áreas. Y con esto voy terminando. Sí, me queda súper poquito, pero es que estas tres actividades no se las pueden perder, porque justo es lo que estábamos hablando sobre cómo involucrar a más grupos de mujeres nacionales y a instituciones nacionales que son dedicadas a temas de género en el ciclo de las políticas y de las acciones climáticas. Entonces aquí, en este plan de acción de género, tenemos una actividad específica que nos va a acompañar en ese proceso, en el intercambio de esta información, en la generación de datos desagregados. Y una última área tiene que ver con, y yo diría que es el área que quedó quizás un poquito más coja y que todavía tenemos que desarrollar mucho más en la revisión intermedia y en la revisión final, que tiene que ver con los mecanismos de reporte y monitoreo que tienen que entregar los países en relación a la integración de género en sus propias políticas y acciones climáticas y al balance de género en el marco de la convención. Gracias. Paula, nos has dejado con una sensación más esperanzadora. Nos llevaste por todo el recorrido y el proceso que ha llevado esta batalla. Definitivamente aquí el tema de esta capacitación que es defensoras tiene mucho que ver, porque detrás de todo ese esfuerzo hubo muchas defensoras que a lo largo de tantos años finalmente lograron esa estructura, ¿no? Y
esa creación, esa herramienta, como tú la mencionas, los 3 pilares: capacitación, liderazgo y monitoreo. Y ahora queremos ir con Itza para que nos diga cómo integrar esto, cómo utilizar esta herramienta y asegurar que cómo integrar la perspectiva de género en la política climática y cómo asegurar su adecuada implementación. ¿Puedes compartir alguna experiencia? Escuchamos ya, Paula, todo este marco que existe, pero algo ya más tangente y de aplicación local que nos puedas compartir. Y antes de que se me olvide, Itza, muchas peticiones que compartas el documento que hablaste y el evento que va a suceder en México. Adelante, Itza. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Okay. sí, adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por hacer este recuento. Yo creo que nos has dado los puntos de entrada para esta pregunta que me hace Paula. También, ahora, ustedes saben que se han elaborado al menos 7, creo que son, planes de acción, lo que le llamamos planes de acción de género y cambio climático. En América Latina y el Caribe tenemos 7. Yo he seguido la implementación de algunos de ellos y puedo decir que estos planes de acción de género han servido como una hoja de ruta. Por ejemplo, en Perú, el plan de acción de género que se elaboró y que con el apoyo de la UICN y otras organizaciones, sí se ha retomado como política pública. Sí se ha retomado y se le ha dado seguimiento, se han enriquecido y creado indicadores. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Ya lo plantearon también las colegas. El riesgo es que si esto no pasa a los compromisos que los países hacen desde la formulación de sus políticas, llámese planes nacionales de adaptación o llámense programas especiales de cambio climático, como les llamamos aquí, no tenemos un espacio de dar seguimiento. Y lo peor es que no tenemos mecanismos de reporte y de verificar que esto que se dijo muy bonito en las políticas realmente se ejecutó. En mi experiencia han sido pocos los países que han logrado trascender hacia esto. ¿Por qué? Porque se hace muy complejo. No es que le toque únicamente al sector ambiental, y eso es parte de la complejidad. El cambio climático es multisectorial. Entonces, la combinación del sector transporte, el sector agricultura, el sector energía, el sector pesca, todos los sectores que deben estar coordinados para trabajar cambio climático y coordinados para que estas políticas sean género responsivas, es un esfuerzo grande. Y tiene que venir de una voluntad política o de una exigencia de la sociedad civil, porque debe haber una exigencia de dar a conocer lo que Paula Fuentes nos plantea. Es decir, estamos obligados a cumplir el plan de acción de género de la Convención. No es que querramos o no, somos parte de la Convención y debemos hacerlo. Estamos obligados a cumplir nuestras estrategias de biodiversidad nacionales. También ahí se han hecho esfuerzos en México, en Brasil, en Ecuador, por incluir. Y yo diría que también, digamos, en esta ecuación que se hace a veces más compleja, pero que no nos asuste porque la realidad es compleja, como todos estos grandes acuerdos internacionales. Yo les puse el ejemplo de lo que fue el resultado de la Declaración de Santiago de este enero, y cómo los mecanismos de la mujer. Yo ahí encuentro aliadas que tenemos que sensibilizar, aliadas que tenemos que capacitar, ojalá las puedan invitar en algún momento a los mecanismos nacionales de la mujer
y que realmente desde su expertise puedan involucrarse más en estos temas. Yo eso veo un gran vacío de la participación de la política de igualdad de género en el tema de cambio climático. Itza, muchas gracias por tus aportaciones. Sabemos que tienes otro compromiso y tienes que partir. Sí. Ahí tenemos tiempo para una preguntita específica para ti. Están preguntando si en México ha funcionado alguno de estos planes y no sé si nos pudieras dejar con alguna nota o alguna sugerencia aquí a las participantes. Bueno, en México lo que se hizo fue un ejercicio muy interesante de un plan de acción de género para un área natural protegida en Sonora. Y desafortunadamente, y ahí es uno de los temas, es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues ha tenido reestructuraciones, como lo ha tenido la Secretaría, y hemos tenido una reducción importante en términos presupuestales. Entonces, estas acciones más locales es más difícil darle seguimiento, es más difícil implementarlas, porque sin presupuestos no lo podemos hacer. Y ahora yo quiero cerrar esto diciendo que tal vez yo di una ponencia hace 15 días sobre género, medio ambiente, violencia de género y COVID. Y por supuesto creo que es muy importante que traigamos esta situación que está dando cambios muy fuertes a nivel global. Y por supuesto sabemos los impactos que está teniendo en términos económicos en América Latina. Ya hay muchísimos documentos que además han señalado que este impacto también tendrá impacto en el cumplimiento de las metas a favor de la acción climática. Entonces, la reducción de presupuesto a sectores como el ambiental, a sectores como el de género, pues va a tener impactos en esto que estamos discutiendo también. Entonces tenemos que ser creativas, tenemos que priorizar. Ayer, si pueden ver el informe que presentó Alicia Bárcena de la CEPAL, es realmente muy serio para la situación económica de América Latina. Entonces, esto no lo podemos desvincular de nuestra acción de género, una mirada frente a la nueva situación económica que, de acuerdo a la CEPAL, tenemos que tener una visión de por lo menos 10 años en perspectiva de los impactos. Entonces, cuando diseñemos políticas, cuando hagamos todo esto, tengamos en cuenta el escenario sociopolítico que estamos viviendo. Muy bien, Itza, y por último, la conferencia que va a ser hoy, ¿pudieras mencionar de qué se trata? Sí, cómo no. Hoy hay una consulta, un diálogo, a mí me invitaron de parte de la Semarnat para ver cómo la nueva ronda o los nuevos compromisos de NDCs incluyen para México el enfoque de derechos humanos y género. Ustedes saben que hay varios organismos internacionales, el NDC Partnership, por ejemplo, que ya tienen una estrategia de género y que están obligando a sus países miembros a que empiecen a hacer un sistema de indicadores para reportar. Entonces, de eso se va a tratar con mucho gusto, si quieren, en otra ocasión, de lo que yo aprenda de esto y lo que estamos haciendo con otro proyecto sobre género y NDCs, podemos compartir más adelante con mucho gusto. Muy bien, Itza, pues te agradecemos mucho y sí, tomamos la palabra que nos sigas compartiendo y enriqueciendo. Nos quedamos con el importante mensaje de la parte que juega tan importante la exigencia pública. Sí. Y en ese sentido, aquí estamos nosotros para hacer lo que nos corresponde. Y tenemos 3 preguntas más para empezar con la sesión de abrir más a preguntas y respuestas. Por lo pronto nos despedimos de Itza, te deseamos buena suerte. Muchas gracias. Y, gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todas y qué bueno que estamos siendo ciudadanas de alta intensidad y eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por la invitación. Itza. Chao. Seguimos ahora con una pregunta para Liliana.
¿Cómo garantizamos que las políticas climáticas realmente protejan los derechos humanos? ¿Qué herramientas podrían usarse? Digamos que seguimos con esta pregunta del cómo, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente porque muchos esfuerzos para abordar el cambio climático están generando nuevas violaciones a derechos humanos, de manera directa o indirecta. Desde ahí hemos documentado cómo zonas de la creación de zonas de conservación está desplazando a pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente esas tierras, como proyectos de energía renovable como las eólicas están siendo realizadas o impuestas en territorios sin consulta previa, sin derecho a la participación. Y eso, por supuesto, pues no pueden ser medidas que se implementen para combatir el cambio climático. Y además, también se están generando una suerte de nuevas tendencias desde la bioingeniería que buscan hacer modificaciones atmosféricas para combatir los impactos del cambio climático. Entonces hay una línea que tiene como ideas de crear capas protectoras que reflejen el paso que eviten el paso de los rayos a la capa de ozono, fertilizar los océanos, y eso es muy problemático, pues porque no sabemos los efectos que eso puede jugar, y porque además, pues claramente nuestro planeta es un sistema complejo, y entonces lo que hagamos en Colombia importa en todo caso en todo el mundo. Esto lo hemos visto de manera muy evidente pues con esta pandemia, ¿no? O sea, lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a todos. Y en ese sentido, para responder la pregunta, pues creo que el marco de derechos humanos pues lleva muchísimos años desarrollando muchas herramientas que son muy vitales en el ejercicio y en la implementación de políticas del cambio climático. O sea, no nos estamos inventando la rueda. Hay un marco jurídico de protección que ha sido el resultado de muchas luchas históricas de muchas mujeres y hombres, que es especialmente relevante también en estos escenarios. Desde el derecho pues internacional de los derechos humanos y desde el derecho ambiental hay por lo menos 3 herramientas muy importantes. El derecho a la información, ya varias de mis colegas lo habían mencionado, la importancia de garantizar la democracia en la tecnología, que todas las comunidades tengan acceso a Internet, tengan acceso a la información, que ese no sea un privilegio de la gente que está en la ciudad. Y que además haya también una distribución equitativa de esos recursos, cruzándolo, digamos, con la equidad de género, ¿no? Em, también el derecho o sea, el derecho a la información implica que, por supuesto, todas esas políticas sean conocidas por los ciudadanos, que puedan generarse espacios de intercambio para que a partir de las necesidades de cada quien también y de cada comunidad también se promuevan soluciones que sean integrales y que, por supuesto, recojan ese interés ciudadano. Otra herramienta tiene que ver con la garantía del derecho a la participación. Claramente es muy importante que en los asuntos climáticos, en los asuntos ambientales, se garantice el derecho a la participación de las personas que están involucradas. Y esto es muy importante en temas de mujeres. Claramente hay un déficit evidente en la participación en asuntos públicos de mujeres y hombres. En nuestra experiencia de trabajo en género, por ejemplo, en Guatemala, yo siempre cuento esta experiencia porque creo que es muy ilustradora. Pues teníamos la idea de documentar los impactos de la comunidad y de documentar también esos impactos relacionados con el derecho con los impactos de género, con los impactos que ha tenido una represa en las mujeres de esa comunidad. Y entonces hicimos como 2 espacios, ¿no? Un espacio exclusivo para las mujeres y otro espacio mixto, porque en todo caso pues tenía que ver con temas territoriales, temas que interesaban a toda la comunidad. En el primer grupo, o sea, en el espacio que era individual y solo para las mujeres, estábamos esperando como a 50 mujeres y llegaron 25. El espacio mixto
en el que estábamos esperando cerca de 70 personas, llegaron muchísimas más, 80, pero todas eran hombres. Ese fue un aprendizaje gigante para tener en cuenta y para considerar que si no se generan escenarios específicos de participación de las mujeres, si no se abre la posibilidad de que ellas intervengan en asuntos públicos, pues vamos a seguir ampliando la brecha y no vamos a poder lograr equidad ni garantizar igualdad en las políticas ni en políticas ambientales, ni de cambio climático, ni en ninguna. Otro tema muy importante, otra herramienta muy importante para garantizar la protección de derechos humanos en políticas públicas de cambio climático, pues tiene que ver también con las garantías de consulta previa en comunidades en donde se implementen medidas de adaptación o mitigación o medidas para abordar el cambio climático. Por supuesto que muchas de los impactos están ocurriendo en los territorios y por supuesto que las comunidades que se están viendo afectadas tienen derecho a la consulta previa, a ser consultados sobre la implementación de esa política. Y finalmente, creo que es muy, muy, muy importante otra herramienta de garantizar el acceso a la justicia. Para exigir que se promuevan políticas incluyentes en cambio climático que den respuestas efectivas a esta gran problemática, pero también cuando existan vulneraciones a los derechos que hombres y mujeres puedan reclamar del Estado la protección de los mismos a través de sus organismos judiciales o administrativos. Yo creo que estos derechos que son conocidos en derecho ambiental como los derechos de acceso juegan un rol muy importante en la promoción de políticas públicas de derechos humanos y cambio climático. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda porque no puse el cronómetro esta Un vez. minutito más. Pero yo quería cerrar con algo que planteó Itza, que tiene que ver con pues, cómo nos toca toda esta crisis y la recesión económica que está provocando la pandemia. Y es el grave riesgo que tenemos de respuestas a la crisis económica que impacten gravemente el cambio climático. Porque estamos como saliendo de una crisis para aumentar otra y estamos en un momento pues en donde claramente no podemos permitirnos ese tipo de salidas falsas. Varios países han hablado de retrocesos en sus políticas ambientales para la recuperación económica. Varios han advertido que van a recuperar sus economías a través del impulso de economías extractivistas. Y estas no son soluciones a esta crisis temporal de la pandemia y tampoco lo serán a una crisis que viene de antes, que nos atraviesa y que si no tomamos medidas va a seguir perpetuándose. Entonces, por supuesto, pues ahí el rol de las mujeres, el rol de los movimientos sociales también es en advertir eso y en buscar soluciones estratégicas y duraderas, también es muy, muy, muy valioso. Muchísimas gracias, Liliana. Creo que mencionaste herramientas muy concretas como es la democracia, la tecnología, la justicia, el rol que juegan todas esas cosas. Muy, muy relevante para poder imaginarnos en cosas más concretas cómo implementar todo esta perspectiva de género, ¿no? También se ha mencionado mucho sobre el COVID y me gustaría preguntarle de manera puntual a Erika, ¿cómo podemos, es posible, Erika, asegurar una política migratoria justa en un contexto como el actual, como se ha mencionado, COVID, cambio climático, que respete los derechos humanos y la equidad de género? ¿Es posible? ¿Pudieras compartir alguna experiencia? Creo que es la pregunta más difícil porque estamos pasando justo por ese momento. Es que la primera medida es justo cerrar las fronteras. Entonces, para los migrantes en general es muy complicado porque como en muchos países, por ejemplo,
se van a garantizar los distanciamientos social en un centro de migrantes, por ejemplo. Es una pregunta muy compleja, pero lo que tenemos que tener en mente es que los derechos de los migrantes ya están, existen esos derechos que están en los instrumentos internacionales y que están, el derecho a migrar es un derecho, el derecho de se mover, de circular es un derecho y debería ser garantizado. Pero lo que estamos todavía muy preocupados es también, como lo dije muy bien Itza y Liliana, de cómo no crear situaciones y soluciones falsas para el futuro, después de la pandemia, porque estamos sufriendo eso ahora, cierre de fronteras, las personas están se contaminando por estar atrapadas, por ejemplo. Tengo experiencias de gente conocida que tuve que volver a su país, se contagió en la ruta, en avión, por ejemplo. Entonces, lo que debe haber es una mirada integral y una protección que pueda garantizar esa movilidad de una manera segura, y por eso tenemos toda esa discusión y retomo el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que ahora incorpora temas ambientales y de cambio climático, y eso debe garantizar a la gente que se mueve y que se desplaza. O sea, asegurar seguridad, asegurar su salud cuando tenga que ingresar a su país, o cuando tenga que cuando tenga que regresar a su país de origen, o cuando tenga que ingresar a su país de destino, como otro ciudadano. Porque de verdad que situaciones excepcionales no puede desconsiderar y olvidar los derechos fundamentales, los instrumentos de derechos humanos que los estados están obligados a cumplir. Eso por ejemplo, creo que Liliana fue en un punto muy importante, que es por lo menos hacer una presión, y acá en Brasil la sociedad civil tiene un rol muy importante para que esas políticas no van para atrás, para que no retrocedamos por un argumento de crisis económica. Y eso es lo que está pasando en muchos países, incluso en cuestiones migratorias, de prohibir el ingreso, de restringir los derechos. Entonces, desde el punto de vista de Brasil, por ejemplo, estamos intentando impedir que en el Parlamento y en las políticas en general no andemos para atrás, no retrocedamos en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Como te dije, y digo a las participantes, la migración no se impide, sino hay una manera de garantizar que esas personas se desplacen o migren de una manera segura, una manera regular. Van a ser de todas maneras, de todas maneras. Muy bien. Y esto pues las exponer a una situación mucho más grave. Muy bien, muchísimas gracias, Erika, por tu énfasis que haces en la relevancia de tener una política integral donde se pueda dar un fenómeno que no lo puedes evitar, que es la migración. Vamos a pasar a la última pregunta a Paula. Estamos un poquito atrasados de tiempo y queremos tener ese espacio de preguntas y respuestas con las participantes. Entonces, Paula, te agradeceríamos que nos respondieras brevemente qué sigue después de la creación del plan de trabajo que nos compartías hace un momento, y cómo se espera que sea implementado a nivel nacional. ¿Vislumbras retos, oportunidades? Gracias. Bueno, de todas maneras, comparto lo que dice la colega Itza, que el desafío ahora es llevar estos compromisos internacionales, ¿verdad? Que no queden en compromisos internacionales, hojas de rutas, que queden en un escritorio o en un papel, ¿verdad?
Entonces el desafío está en la implementación de estas acciones, de estas áreas prioritarias que yo les compartía, y estas acciones específicas en los diferentes niveles, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel subnacional, por supuesto. Y para eso necesitamos generar un sinnúmero de espacios que vayan construyendo estos bloques para que permitan a los países ir avanzando. Estamos todos en diferentes niveles de avance. Se necesita aún mucha sensibilidad y comunicación en el sentido de seguir. A veces uno piensa que ya es obvio la respuesta al por qué es importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante integrar género y cambio climático? ¿Por qué es importante este vínculo? Pero aún vemos que existe muchísimo por hacer en términos de sensibilización y de comunicación de ese mensaje, de seguir formando capacidades de que por qué este vínculo es necesario. No dejar de olvidar eso. Estamos también aquellos países que ya hemos integrado esta comprensión y que necesitamos generar las capacidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para integrar género en nuestras acciones de mitigación, en nuestras acciones de transferencia y de tecnología? En los medios de implementación. O sea, ¿cómo hacemos la bajada para integrar el enfoque de género en nuestra política y acción climática nacional? Afortunadamente, por ejemplo, yo puedo hablar desde el caso de Chile, toda la contingencia social que vivimos el último año, de a finales de año, nos hizo encontrarnos con la realidad de la necesidad de reflejar, por ejemplo, un pilar social dentro de la actualización de la NDC que Chile presentó a principios de este mes o finales del anterior, la cual integró el enfoque de género. Y fue una súper buena noticia, porque hicimos este trabajo a nivel de la presidencia de la COP25, pero también reaccionando a toda la contingencia nacional, vimos la necesidad y la necesidad de integrar, vio Chile la necesidad de integrar este pilar social. Creo que esto no se puede hacer sin involucrar a diferentes actores, o sea, a la sociedad civil, al sector privado, al sector público, a la academia. Se necesita aún muchísimo para generar estos puentes y estos enlaces entre los diferentes sectores y los diferentes actores. La política y la acción climática no es, como ustedes saben, no está en manos de un solo sector o de un solo ministerio. Entonces toca, si queremos integrar género, toca trabajar con todos esos ministerios, con todos esos sectores y todos los actores que de alguna manera crean y desarrollan y implementan estas políticas. Entonces es un desafío gigante. Por ejemplo, compartirles la experiencia de Chile. Lo que estamos haciendo es, se constituyó una mesa de género y cambio climático intersectorial que sesiona todos los días 20 de cada mes, y en la cual está conformada por los puntos focales de cambio climático y de género de cada uno de los ministerios o servicios públicos que generan políticas y acción climática. Entonces ha sido un ejercicio súper nutritivo, porque en el fondo lo que hace es sentar a quienes están pensando en cambio climático y en género a conversar, y dejar de hacer silos y dejar de hablar aisladamente de ambos temas. Creo que la mirada de respeto en torno a los derechos humanos, al enfoque de las comunidades más vulnerables, locales e indígenas, debe permear todas estas discusiones, es algo que tiene que estar presente. Y finalmente, quizás, creo que ya en el plano internacional o regional de América Latina, por ejemplo, específicamente, debemos seguir trabajando, intercambiando entre pares, entre países, nuestras experiencias. Hay países que tienen ideas fantásticas, todos hemos ido tratando de organizar este mapa de alguna u otra manera, que necesitamos escucharnos, intercambiarlo, generar esos espacios. En algún minuto nosotros, antes de toda esta contingencia de la pandemia del COVID, estábamos pensando hacer un encuentro regional también de género y cambio climático que nos generara este espacio, que por el momento está con pausa hasta que todo se pueda ir resolviendo. Pero instancias como este taller, los webinars, los talleres virtuales, sin duda tienen que ir acompañándonos a nosotros los países, para que, a todos los sectores, para que podamos ir contestando en conjunto estas preguntas. Muy bien, pues pasamos con la palabra clave preguntas que has mencionado, pasamos ahora a la participación. Ya han estado haciendo sus preguntas ahí en el Q&A símbolo que está abajo.
tenemos una pregunta para Liliana. ¿Cómo resguardar los derechos de las mujeres indígenas cuando sabemos que son las más vulnerables, con menos acceso a información y que incluso son analfabetas? Liliana, ¿nos puedes responder? Sí, 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 es que estaba en mute, perdón. Creo que Nada más, vamos a tratar de ser breves en las respuestas para poder incluir más preguntas de las participantes. Bueno, creo que este es un reto gigante. Lo que decía es que la garantía de los derechos pues tiene que tener siempre lentes de mujer. Todo tiene impactos diferenciales y eso pues tiene que ser transversal a cualquier propuesta de política pública que impacte a las mujeres en general y a las mujeres indígenas en particular. Em, lo que nosotros hemos venido, una herramienta que desde AIDA hemos venido promocionando y analizando en relación pues con la importancia que tiene para las mujeres, es que, por ejemplo, en los proyectos que quieren ser implementados en sus territorios, pues además de los estudios de impacto ambiental en donde se determinan las afectaciones o posibles afectaciones que puedan tener y además de los estudios de impacto social, pues que tienen que ver con los impactos en las comunidades, también se desarrollen estudios de impacto de género. Que busquen generar líneas base en donde se establezca la caracterización de la comunidad y donde obviamente haya indicadores en relación con la caracterización de las mujeres específicamente y que se generen procesos en donde, por supuesto, las mujeres sean pues se conozca cuál es la caracterización y cómo es, o sea, cómo son las interacciones de hombres y mujeres en las comunidades, pero también se generen espacios de participación y de acceso a la información de manera equitativa. Por supuesto que no estamos promocionando la realización de este tipo de proyectos en las comunidades, o sea, creemos que claramente esa no es la mejor salida, pero sí es muy importante que cuando estos proyectos avancen se tenga en cuenta el estudio de impacto los estudios de impacto de género, porque sí son, creemos, una herramienta que puede hacer visibles un montón de desigualdades y puede promover pues que hayan, pues que los impactos no sean tan graves en ellas. Muy bien, muchas gracias, Liliana, por tu respuesta. Tenemos una pregunta en relación al acuerdo de Escazú y le recordamos que se va a tener una sesión especial sobre este acuerdo que se relaciona al acceso a información ambiental y al acceso de justicia ambiental. Entonces vamos a dejar esa pregunta para que se responda de manera ampliamente durante esa sesión. Y pasamos a otra pregunta para Erika. Mencionaste, Erika, que había costos emocionales en los desplazamientos. Se están preguntando si hay algún documento donde se pueda consultar estos costos y por los desplazamientos o migraciones climáticas, costos emocionales. Es que la idea de los costos emocionales son justamente por la invisibilización de los aspectos emocionales de la gente. Por ejemplo, estoy trabajando ahora con una comunidad, para dar un ejemplo más práctico, que tuve su relocación autogestionada y en ese proceso no hubo ningún apoyo, casi ningún apoyo. Les ofrecieron soluciones que implicaban su desplazamiento de su territorio tradicional, no aceptaron. Y con la máxima presión y la creación de una red por la propia comunidad, lograron autorización para un cambio en su propio territorio. Pero lo que nos parece a cada visita, a cada encuentro,
son que esos impactos emocionales son cosas que nadie leva en cuenta cuando se propone, por ejemplo, soluciones adaptativas que implicarían dejar su territorio, dejar su historia, sus raíces, tradiciones familiares, tradiciones culturales, y nadie piensa en eso. Entonces, lo que decimos de costo emocional son cosas que no se mensuran y que tiene que estar contemplado en cualquier tipo de solución. Por ejemplo, si podrían quedar ese territorio, ¿por qué proponer una solución que no sea la que la comunidad pueda proponer? ¿Y hay algún documento o algún estudio que se haya hecho hasta la fecha? Estamos empezando a investigar un poco eso, pero es un tema que estamos investigando justamente por percibir eso en un estudio de campo. Espero que en un futuro próximo podamos dar nuestros relatos juntamente con la comunidad. Y lo más interesante, trayendo a cuestión de género para esa comunidad, es que es una comunidad que vive en una isla y que cuando tuve que se relocar, las mujeres tomaron la responsabilidad de diversificar la actividad. Los hombres tuvieron un impacto muy fuerte psicológicamente, con depresión, porque hubo la pérdida de su territorio, con los impactos de las olas del mar, las estacas del mar y los ciclones, perdieron su territorio y lograron se anticipar en la relocación hasta que pudieran asegurar sus actividades tradicionales. Las mujeres tomaron esa realidad como suya y a través de eso diversificaron las actividades y permitieron que los medios de vida pueden ser asegurados y ahora lograron retomar sus actividades tradicionales también, pero el liderazgo de las mujeres fue muy, muy importante, sino esencial para crear toda una red y permitir esa relocación de una manera exitosa, pero lo que hablamos es la relocación autogestionada no debería pasar, porque el gobierno también debería aportar recursos y apoyo para que les haga. Es una cuestión muy interesante y que en un futuro muy, muy cerca tenemos un estudio para compartir con ustedes sobre cómo todo se pasó, incluyendo las narrativas comunitarias. Muy bien. Pues muchas gracias por hacer esa documentación y esperamos aprender más sobre ese costo emocional. Tenemos una última pregunta para Paula Fuentes, relacionada con las herramientas legales que tienen las asociaciones civiles para hacer efectiva la participación de género en asuntos públicos, en acceso a información, etcétera. ¿Cómo pueden hacer? Se habla de la relevancia que tenemos de hacer esa presión social, pero ¿qué herramientas legales existen para hacer esa presión de manera efectiva y sustantiva para que se cumplan esas políticas públicas internacionales? ¿Tienes alguna idea, Paula, de respuesta? Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la pregunta. Antes de concluir el comentario, antes de contestar la pregunta, me gustaría retomar un comentario que se me estaba yendo en las intervenciones anteriores, y es, quisiera hacer una especial mención al rol que tuvieron las mujeres en el contexto de las negociaciones, y sobre todo del Plan de Acción de Género. Itza lo señaló, y no quisiera dejar de compartir que en el marco de la negociación del Plan de Acción de Género, la contribución de las mujeres negociadoras que fueron parte de ese proceso, a mi juicio fue clave, porque generó que muchas veces en las complejidades de la negociación pudiéramos
destrabar en un espíritu de solidaridad, de un bien colectivo, de avanzar. Entonces, creo que también uno de los mensajes que quisiera compartir es cómo no podemos las mujeres restarnos de estar en estos espacios, porque sin duda se necesita nuestra participación en muchas de estas esferas de toma de decisiones, de construcción y de definición. En relación a la pregunta, creo que yo no podría contestarla tan directamente porque imagino que las herramientas legales dependen de los contextos. Depende de los contextos nacionales. Podría hablar del caso de Chile, pero por supuesto son diferentes casos y también hay herramientas, por cierto, legales internacionales. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, que los estados, o que a solicitud se pueden revisar, ¿verdad?, las conductas de los estados en materias de derechos humanos, reportes al sistema internacional de derechos humanos, y en relación a los contextos nacionales, por supuesto que siempre hay herramientas legales como recursos de protección, recursos de amparos que buscan asegurar la protección de los derechos humanos. Y ahora también en el marco de las leyes de acceso a la información que muchos países están adoptando, ¿verdad?, creando, hay también mecanismos legales. Por ejemplo, en el caso de Chile existe una institución que es el Consejo de la Transparencia, que si, digamos, una persona natural solicita información que es pública y esa información nos entrega en los plazos determinados y con las condiciones características, uno puede reclamar ante ciertas instituciones. Pero ese mecanismo de herramientas legales es basado en los contextos de cada país, sí. Paula, muchísimas gracias por este contexto. Tenemos nada más unos minutitos para agradecerles a todas. Me he quedado yo con muchísimo aprendizaje. Creo que es el caso de las participantes también. La perspectiva que nos han dado viene de muchos años de experiencia y de capacitación de su parte. Me quedo con el mensaje de la relevancia que juegan las mujeres y en general los ciudadanos en el cumplimiento de estas políticas y de la importancia que tienen. Quiero realmente darles las gracias por su tiempo y sobre todo por todo lo que han hecho. Son muy importantes en todo el contexto de lo que necesitamos lograr como sociedad y como humanidad. Gracias, Liliana. Gracias, Erika. Gracias, Paula, por estar aquí. Y muchísimas gracias a ti, Paula, por haber moderado de esta manera tan dinámica la sesión. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues este espacio, y solo, bueno, decirles que es muy importante que esta conversación va a fluir y va a seguir a lo largo de las próximas semanas. Este es un proceso de construcción, el aprendizaje que estamos obteniendo y justamente pues es la importancia de esta interacción. Igualmente, muchas gracias Liliana, Erika y Paula, y bueno, pues por supuesto a nuestra gran moderadora. Y bueno, ahora pues tenemos la oportunidad, al cierre de cada sesión, pues lo que queremos es conocer un poco más de las participantes, porque tanto quienes son panelistas como las participantes pues tienen grandes historias que contar y bueno, lo que queremos es abrir un espacio para que estas 7 personas se presenten de manera muy, muy breve, solo que nos digan quiénes son, de dónde vienen y sobre todo qué les da esperanza. Y justamente este es un tema que nos tiene mucho aquí, ¿no? Nos tiene aquí construyendo conjuntamente porque creemos que todavía hay mucho que podemos hacer y pues esa es precisamente la intención de este curso, que juntas y juntos podamos pensar ese futuro que queremos. Así que, bueno, tenemos varias participantes y primero comenzaríamos con María Paula Gómez, a quien le vamos a dar la palabra. María Paula, cuéntanos de ti. Hola, mi nombre es María Paula, otra Paula. Les hablo desde San José, Costa Rica. Yo estudio Ingeniería Ambiental y Sociología. Y lo que me da esperanza es, bueno, primero que todo, que cada vez se generan más espacios como este, que no solamente, como ya menciona Paula y Sandra, son espacios de mucho aprendizaje para todos los participantes, sino que también son espacios en los que se le da voz a personas que normalmente no la han tenido
y como mencionamos a través del webinar, cada vez se toma más en cuenta las mujeres porque es lo que hay que hacer, tomar en cuenta la palabra de las mujeres en temas como cambio climático. Y también me da mucha esperanza que generaciones como la mía, yo tengo 18 años, e incluso generaciones más jóvenes cada vez se involucran más en estos temas de género y de cambio climático. Y pues a mí me llena mucho el corazón saber que personas de mi edad y como digo, incluso más jóvenes, pues también están tomando una partida en toda esta lucha. Muchísimas gracias, María Paula, muy, muy querida y toda, como bien dices, las nuevas generaciones que vienen muy, muy aguerridas, así que muy felices. Y bueno, ahora queremos conocer a Kiara Cascante, que también se va a presentar hoy. Kiara, bienvenida. Hola, buenos días. Acá en Costa Rica son buenos días. Mi nombre es Kiara Cascante, tengo 16 años y soy activista ambiental en Costa Rica. Y lo que generalmente es lo que más me da esperanza es que el saber que no estamos solos o que no estamos solas trabajando en esto y que hay muchas más personas jóvenes y muchas más mujeres accionando desde sus territorios. Muchísimas gracias, Kiara, y estamos ahí muy vivas en Costa Rica. Padrísimo tener a tantas personas de diferentes partes de la región, estamos felices. Y bueno, ahora queremos escuchar a Ari Peña. Bienvenida, Ari. Hola, buenos días desde Morelia, México. Un gusto verles y escucharles y compartir, que ustedes compartan todos estos saberes. Soy Ariana Peña. Desde también muy joven me involucré por azares de la vida en temas de cambio climático y es un gusto coincidir con Sandra y con muchos personajes aquí que también es la razón de estar aquí, porque creo que la unión hace la fuerza y más cuando vibramos en esta misma sintonía y que tenemos un objetivo de tener un mundo mejor. Y creo que ese es como el principal motivo, ¿no? Y la esperanza de que podemos hacer algo de manera juntas, compartiendo y caminando juntas de la mano y corazón a corazón. Gracias. Qué gusto escucharte, Ari. Bienvenida y pues eso, vibremos juntas. Y bueno, ahora queremos escuchar a Lee Gabriel para que nos cuente qué le da esperanza. Lee, ¿estás por ahí? A ver, denos, sí tenemos a Lee. Ahí estamos. Buenos días, muchas gracias a todas, a Liliana, a Erika, a Paula Fuentes, a Paula Silva, a ti, Sandra, por este espacio. Muchas gracias a la Fundación por darme la oportunidad de pertenecer a esta comunidad del curso. Me siento muy agradecida. Soy de México, yo actualmente estoy estudiando en la UNAM, un posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Y a mí lo que me da esperanza, primero, es ver todas las mujeres a mi alrededor sumamente preparadas, con esta capacidad de llevar a cabo tanto estos cursos como otras actividades que me imagino que ustedes están haciendo a nivel internacional o nacional por sus países, ¿no? Pero más allá de eso, por el ambiente. Entonces, ¿qué me da esperanza? Llegar a que algún día todos como ciudadanos, como comunidades, podamos alcanzar ese equilibrio natural, ¿no? Ese equilibrio que nosotras mismas o nosotros mismos rompimos en algún determinado momento de la historia de la humanidad y que a consecuencia de ello fue necesario hacer acuerdos, ¿no? Acuerdos, reuniones internacionales, establecer un acuerdo de París que también espero, y es una esperanza mía, que se llegue a alcanzar, ¿no? Y bueno, aprender de ustedes, aprender del resto de mis compañeras y agradecer nuevamente a todas por este espacio. Muchísimas gracias, Lee. Y ese es el equilibrio, ese es el balance que tenemos que buscar y justo la intención es encontrar juntas las vías para alcanzar ese balance que necesitamos. Y bueno, ahora queremos darle la bienvenida a Pamela Ligregni. No sé si lo pronuncié bien, perdóname, pero bienvenida. Hola, hola a todas, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Ok, buen día. Yo soy Pamela, soy de Toluca, Estado de México, en México. Estudié Ciencias Ambientales, actualmente me dedico a la educación. Entonces, para mí, el escuchar pues todo el trabajo loable que han hecho cada una de ustedes para posteriormente poderlo compartir con pues, las siguientes generaciones, yo creo que es bastante importante
pues compartir estos saberes. Y bueno, yo siempre he creído que los movimientos sociales cambian al mundo. Para mí este también es un movimiento el cual pues unifica esfuerzos, compartimos, aprendemos, nos caemos, pero también nos levantamos. Y pues bueno, creo que la intervención de la mujer en estos movimientos, ya lo vimos con Greta, pues es sumamente importante pues para conducir a las acciones que el mundo necesita para pues una vida digna. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Pamela, y eso es algo que nos hace vibrar muchísimo, es momento, es nuestro momento de hacernos escuchar. Y bueno, ahora queremos darle la bienvenida a Paola López. Paola, ¿nos escuchas? Hola, hola, buen día, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Mucho gusto, yo soy Paola López, soy de México. Actualmente colaboro en el estado de Guanajuato, en la Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética. Ahí nos encargamos de, lo que nos ocupa actualmente es el diseño de la Estrategia Estatal de Cambio Climático. Comentaba en mi carta de exposición de motivos que me encuentro acá con ustedes principalmente buscando alguna forma de vinculación de todas estas ideas, de estas políticas internacionales, a manera de que los gobiernos subnacionales también cumplamos como nuestra parte, ¿no? En la implementación de políticas integrales que no solo tengan esta perspectiva transversal del cambio climático, sino también esta perspectiva de género que igual debe estar en todas las acciones de gobierno. Un reto que observo es justo lograr que esta transversalidad no solo quede en manos de un ente gubernamental o de una institución, sino que de verdad se amplíe, que vaya, que forme parte de una política compleja, de una política estatal en mi caso, de una política nacional, pero que tome en cuenta estos dos grandes factores, ¿no? Y lo que me esperanza, lo que me da esperanza de compartir este espacio con ustedes es el diseño de soluciones más justas e incluyentes para habitar esta tierra que es nuestra. No estoy seguro de entender como el motivo de la pregunta o por qué preguntas. Muchísimas gracias, Paola. Creo que tenemos un micrófono abierto. Pamela, creo que podemos cerrar los micrófonos, por favor. Paola, muchísimas gracias. Tocas un punto muy, muy importante que tiene que ver con la acción. Ya lo decían Itza, Paula, lo que toca ahora es realmente lograr bajar todos estos esfuerzos internacionales a la acción cotidiana y sobre todo al involucramiento cada vez de más actores, porque ya lo decía Liliana, esto no va a ser solo cosa de un actor, y también lo decía Erika, ahora tocan todas las secretarías de una manera más transversal. Y por eso les queremos agradecer muchísimo, porque justo creemos que es esta alianza de conocimiento colaborativo, esta alianza del conocimiento que podamos hacer de manera transversal, lo que realmente nos va a llevar a transformar lo que queremos ver. Y ya mencionaban el tema del COVID como un parteaguas muy importante, y es en este momento en el que tenemos que ser más inteligentes y innovar y no regresar a la normalidad. Lo que necesitamos es replantear la manera en que estamos haciendo las cosas y sobre todo decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a promover? Y por eso, pues este espacio es para que nos encontremos, nos conozcamos, intercambiemos experiencias y sobre todo nos apoyemos en esta lucha. Como ya decía, no estamos solas, cada vez somos más fuertes y estamos ganando espacios, y esos espacios ganados nos los merecemos porque hemos luchado mucho por ellos, así que pues hay que seguirnos apoyando en esta construcción. Les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos por los que están y las que están participando de este esfuerzo. Les recuerdo que quienes no estén recibiendo las comunicaciones en el Google Groups que hicimos para el curso,
que nos manden un correíto a defensorasdelanaturaleza@gmail.com para que reciban toda la información de las sesiones. Lo estamos haciendo vía Google Groups para facilitar la comunicación, y también activamos el grupo de intercambio en Facebook, en donde también les pedimos que se sumen defensoras de la Pachamama y que ahí sigamos dialogando sobre estos temas, que sigamos platicando. Estas sesiones son para conocer a gente que ha trabajado muchísimo, que ha puesto mucha garra en todos estos trabajos, como las que tuvimos hoy, un panelazo de lujo, y estamos seguras que todas las participantes tienen también mucho que aportar, y pues que juntas podamos ir construyendo ese espacio que queremos. Así que nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos ser parte de este colectivo que, como decía Pamela, ya es un movimiento, ¿no? Ya estamos en marcha sobre algo muy, muy padre. Así que, bueno, cualquier duda que tengan sobre el curso, sobre los procesos, no dejen de escribirnos, defensorasdelanaturaleza@gmail.com, todo junto. Y bueno, les agradecemos por su tiempo, y bueno, esta sesión también está grabándose y les vamos a compartir por si quieren compartirlo con más colegas que podrían beneficiarse pues de estas conversaciones. Nuevamente, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias Erika, muchísimas gracias Pau Fuentes, y muchísimas gracias Paula Silva por la moderación. Y bueno, sigamos construyendo, y por supuesto a todas y todos los que pues se sumaron a la sesión de hoy. Nos vemos en 15 días, el 28 de mayo, para la tercera sesión, así que pues seguimos construyendo, y les mandamos muchos saludos, y que tengan un extraordinario fin de semana desde mañana viernes. Muchísimas gracias.